Bueno, vamos a empezar, por favor. Mi nombre es José Antonio Morales Hernández. Hoy vamos a ver lo que es el desarrollo del sistema nervioso. Entonces, para comprender el sistema nervioso, ustedes ya ahorita conocen un poco más de lo que es la gastrulación, ayer lo vieron. Y para poder comprenderlo, en la gastrulación hay un proceso muy importante que nos va a marcar esto, que es, por ejemplo, la formación de la línea primitiva. Con la formación de la línea primitiva, nosotros vamos a poder determinar, y su regresión, qué va a ser cefálico, qué va a ser caudal, qué va a ser derecho y qué va a ser izquierdo. ¿Sí? Entonces, en esta parte nosotros vamos a ver que en la parte craneal, cefálica, es donde vamos a formar principalmente pues, las estructuras que van a dar origen a nuestro sistema nervioso central. Entonces, nuestro sistema nervioso, como ustedes ya saben en anatomía, pues va a ser principalmente, se va a dividir en central y periférico. El central va a comprender lo que es nuestro encéfalo y nuestra médula espinal, y pues lo periférico, todo lo que salga de aquí. Desde el punto de vista embriológico, de forma muy general, el sistema nervioso central pues va a venir de lo que es el tubo neural, y el sistema nervioso periférico va a venir principalmente, no todo, pero sí la mayor parte de lo que es las crestas neurales. Y para empezar, bueno, hay un proceso que se conoce como neurulación. Este va a ser el proceso por el que se va a formar nuestro sistema nervioso, que es la formación en sí de nuestro tubo neural. Aquí, como ustedes ven, bueno, nosotros nos vamos a ubicar en la tercera semana. Acuérdense que en la tercera semana es cuando se desarrollan nuestras 3 capas germinativas. Y aquí vemos lo que sería el ectodermo superficial. Entonces, lo que va a pasar aquí es que, bueno, van a ocurrir eventos importantes, que es que la notocorda va a inducir a este ectodermo a que se vaya a engrosar. Aquí va a haber un engrosamiento, luego se va a invaginar para originar un surco, y esta a la vez se va luego a plegar para constituir lo que sería nuestro tubo neural, que es el que vemos en sí aquí abajo, y ahorita vamos a ver cómo es en sí cada proceso. Entonces vamos a tener que nuestra notocorda es nuestro inductor primario. Este inductor va a mandar señales a lo que sería nuestro ectodermo superficial o general, que en sí lo que está viendo mucho es la expresión de unas proteínas morfogenéticas óseas, que son las BMP 4 y 7. Bueno, la 4 y 7, que son las que en sí, si estas están elevadas, no se va a poder desarrollar nuestro sistema nervioso, ¿sí? Nuestra placa neural más que nada. Cuando la notocorda manda unas señales, unas sustancias inductoras, que en sí van a ser la normina, la cordina y la folistatina, que esto lo que van a hacer es inhibir la acción de BMP. Con esto pues se forma el engrosamiento de nuestra placa y formamos, bueno, de nuestro ectodermo, y formamos lo que es nuestra placa neural. Bueno, entonces, ya que formamos nuestra placa neural, esta pues dijimos que iba a haber un proceso, ustedes ya ven los procesos morfogenéticos, y uno de los movimientos es la invaginación. Entonces este se va a invaginar y luego se va a plegar para formar lo que sería nuestro surco neural. Cuando nuestro surco se forma, estos pliegues se van a ir juntando y van a formar como un taquito. ¿Okay? Aquí. Aquí ya va a dar origen a lo que sería nuestro tubo neural, que se va a ir a empezar a cerrar, y en la parte anterior vamos a tener un neuroporo anterior o craneal y un neuroporo posterior o caudal. Y a la vez, en estos bordes, durante nuestro surco, se van, por acción de los genes SNEL1 y 2, antes llamados SLU, se van a desprender y formar pues, nuestras crestas neurales. ¿Ok? Aquí podemos ver una imagen donde vemos nuestro ectodermo reinducido, en el cual ustedes pueden ver que se están expresando NCAM y LCAM, que son en sí las caderinas. ¿Cómo se pueden aprender esto? Pues esta lo vimos con ectodermo.
Y en el tubo neural, pues está más que nada la MK, ¿ok? Entonces podrían decir como ectodermo, más que nada va con E-cadeninas, y yo les digo a mis alumnos, mesodermo, pues empieza con M, lo siguiente es la M, entonces ahí están más las MK, ¿ok? Entonces, ya que formamos nuestro tubo neural, va a empezar más que nada la fusión de los pliegues, que estos comienzan en sí a nivel de los somitas cervicales entre el día 21 y 22, y en sí hay una teoría como cremallera, que va a ir hacia arriba, a dirección craneal y hacia dirección caudal. Y bueno, y para formar las partes más externas, pues no se cierran formando los neuroporos anterior y posterior respectivamente. El neuroporo anterior, según la bibliografía que lo lea, en su Carson dice que cierra el día 24 o puede variar entre el día 25, ¿okay? Pero 2 días después se da el cierre del posterior. Aquí lo importante es que sepan que cuál será primero, que es el anterior y después el posterior, ¿ok? Hay teorías donde nos dicen del punto del cierre neural. El primer punto del cierre que vemos es el dorsal, ¿ok? Que es bidireccional, si se dan cuenta, va a ser tanto hacia arriba, hacia craneal, como hacia caudal. El segundo punto que se da es el cefálico, que igual va a ser bidireccional. El tercer punto es el facial. Aquí, si se dan cuenta, nada más es hacia un sentido. En el occipital, de igual manera, es en un solo sentido, y en el lumbar también, ¿ok? Esto es importante que lo tengan, porque de acuerdo a si hay una falla en esto, va a haber ciertas patologías. Por ejemplo, en el caso de la dorsal, puede provocar, si falla, una espina bífida, y esto va a ser debido a la deficiencia de ácido fólico. En el cefálico, si no aquí por ejemplo en este caso, que sería el cefálico, va a producir una alteración que es la anencefalia. Igualmente puede ser por deficiencia de ácido fólico y también por la hipertermia. Esto deben de tenerlo bien en cuenta. Otro aspecto va a ser la parte facial, que en sí es como defecto puede tener una hendidura centrofacial, labio y paladar hendido, por la deficiencia de ácido fólico. En la porción occipital, pues una encefalocelia occipital. Y bueno, esto igualmente por la hipertermia. Estos dos factores los tienen que tener muy presentes, el ácido fólico y la hipertermia. Y bueno, el quinto punto, que es el lumbar, pues nos podría dar nuestra espina bífida, menicocelio sacro. Si este llega a estar recubierto por piel y pelo, se conoce como oculta, ¿ok? Entonces, como factores de riesgo que haya estas patologías, pues tenemos muchísimas. Entre ellas está la edad materna, que sea menor de 20 años o mayor de 35, que haya un periodo intergenésico menor de 2 años, también que pues la deficiencia del ácido fólico, que es el que nos va a ayudar más que nada, es un cofactor en la síntesis durante la mitosis. Si este no está, pues igual va a poder traer como alteraciones las que ya comentamos. La hipertermia materna son algunos otros. Bueno, aquí les pongo una lista. También algunas infecciones, fármacos, exposiciones a plaguicidas, a radiaciones, también van a estar involucradas. Para el control, aquí lo más importante es más que nada pues tener en cuenta las alteraciones y la cantidad de las características del líquido amniótico, la morfología del feto, si está alterada, si hay también alteraciones en el crecimiento intrauterino, la actividad que esté presentando nuestro feto, y también como método diagnóstico que haya la alfa-fetoproteína sérica que esté elevada en las semanas 15 a la 20ª de gestación, ¿sí? Como prevención, pues bueno, se identifican y califican los riesgos, se da atención a la pareja que para que puedan llevar a cabo bien este proceso, se manejan los factores de riesgo que ya comentamos, y pues se le recomienda a las mujeres entre 13 y 45 años en ingesta diaria de 400 microgramos de ácido fólico, tanto 3 meses antes y después de la gestación, y se mantiene también durante los primeros estadios, ¿okay? Ya después se retira. Y en mujeres con antecedente de 1 o más hijos con defectos del cierre también se recomiendan 4 miligramos al día durante 3 meses antes y 3 después de la fecundación.
Ahora, durante la cuarta semana, este tubo neural va a empezar a desarrollar unas vesículas primarias. Estas son tres, que es nuestro prosencéfalo, que es el cerebro anterior, el mesencéfalo, cerebro medio, y el dromencéfalo, nuestro cerebro posterior. De aquí la notocorda es la que va a inducir la diferenciación de estas vesículas, y para ello van a involucrar algunas moléculas, como lo que sería no linicordinal, prosencéfalo, FGF con no linicordinal hacia lo que sería el mesencéfalo y dromencéfalo, y FGF8 para la formación de la médula espinal. Ahora, de estas vesículas primarias, si hay unas primarias, tiene que haber unas secundarias, que esas van a aparecer en la quinta semana. Es decir, el prosencéfalo da al telencéfalo y al diencéfalo, el mesencéfalo solo mesencéfalo, y el dromencéfalo da al metencéfalo y al mielencéfalo. Y estas estructuras a la vez nos van a dar, va a estar relacionado con algunas estructuras que ustedes ya están viendo en anatomía, y a cavidades que van a estar ahí dentro. Y aquí les pongo una tabla de los principales derivados, los nervios asociados y las cavidades que van a estar asociadas a cada una. Por ejemplo, en el telencéfalo, sus principales derivados van a ser los hemisferios cerebrales, el cuerpo estriado y el lóbulo olfatorio. Este va a estar relacionado con el primer par craneal. ¿Cuál es? Olfatorio. Okay. Luego las cavidades asociadas, que van a ser nuestros ventrículos laterales. En el diencéfalo vamos a tener las regiones talámicas, tálamo, el surco epitalámico, el hipotalámico, las comisuras interavelulares, que son fibras de conexión, la epífisis, la comisura posterior, el epitálamo o el hipotálamo, el quiasma óptico, el infundíbulo y el cuerpo maxilar. Como nervios craneales, el segundo par con su tercer ventrículo. Después de ahí vamos a tener al mesencéfalo, que aloja lo que va a dar como derivados al colículo superior o anterior, dependiendo la nomenclatura, que en sí se va a encargar de la parte visual, el colículo inferior o posterior de la parte auditiva. Y vamos a tener a nuestras fibras, nuestros nervios, conexiones, que son los pedúnculos cerebrales. En el mesencéfalo, los nervios craneales que salen son 3 y el cuarto. Y aquí la cavidad que va a estar involucrada va a ser el acueducto central o con el epónimo de Silvio. En el caso del metencéfalo vamos a tener la protuberancia o puente y el cerebelo, y los nervios asociados es el quinto, el sexto, séptimo y octavo, par craneal. Y bueno, aquí lo que se va a ver como cavidad es la parte superior del cuarto ventrículo. Y del mielencéfalo vamos a tener la médula oblonga, que antes se conocía como el bulbo raquídeo. Y aquí vamos a tener a todos, siempre quédense con mielencéfalo, todos los que tengan una X. ¿Ok? Mielencéfalo, todos los que tengan X salen de ahí. Y ahí va a estar de cavidad en la parte inferior del cuarto ventrículo. Y bueno, en la parte de médula, esta no es una vesícula encefálica, pero se las pongo, va a dar pues a la sustancia gris, que en sí la sustancia gris van a ser nuestras astas o cuernos, como ustedes ya lo están viendo en la anatomía, y la sustancia blanca, que esta se va a disponer en cordones o funículos. Y de aquí pues va a estar asociado a la raíz espinal del onceavo nervio espinal, y bueno, como cavidad vamos a tener aquí a nuestro conducto epidimario o central, ¿sí? Y aquí les pongo un dibujo de nuestras cavidades, que aquí serían nuestros ventrículos laterales conectados con el tercer ventrículo a través de nuestros agujeros de Monroe, que son los que lo comunican. Aquí se me fue una E, ¿ok? Me faltó una E en estos dos, es Monroe, ¿ok? Luego el tercer ventrículo se comunica con el cuarto a través de nuestro acueducto central o de Silvio, y aquí vamos a tener que la parte superior, dijimos que era del metencéfalo, y la parte inferior del mielencéfalo, ¿ok? En la parte inferior vamos a tener 3 agujeros, dos laterales, que son los agujeros ventriculares laterales o de Luschka, y uno medial, que es el agujero medio o de Maguire, ¿no? Entonces, si son L con L, lateral, Luschka, medial, Maguire, ¿sí? Para que no se les olvide o no se equivoque. Y en su médula espinal dijimos que vamos a tener al canal central o al ependimario, ¿sí o no? Luego nuestro tubo, pues en sí,
nuestro tubo neural va a empezar a flexionarse. Van a empezar a aparecer algunas flexiones. Al final de la tercera semana aparece la flexión cefálica, que es esta, que se va a encontrar a nivel del mesencéfalo. A la quinta semana, la segunda en aparecer es la cervical. En sí, esta está en la unión del romencéfalo con la médula espinal, que aquí lo podemos limitar. Y va a estar lo que sería nuestra flexión continua, que es la que vamos a encontrar entre el metencéfalo y el mielencéfalo, en esta parte, aquí viene señalado. Y también hay que tener en cuenta que entre el mesencéfalo y el metencéfalo aquí hay una estructura, un organizador. ¿Saben cuál es? El istmo. ¿Okay? Entonces, ahorita vamos a hablar un poco de él, pero este es un organizador, para que lo tengan presente en donde se encuentra. Entonces, ahora este tubo lo vamos a segmentar. Y bueno, va a estar principalmente inducido por el endodermo visceral anterior, la placa precordal y la notocorda. En la porción anterior, pues se va a formar lo que sería nuestro prosencéfalo y mesencéfalo. En esta se va a expresar principalmente lo que es OTX2. Y para la porción posterior, o rombencéfalo, va a estar GBX2. Durante la segmentación, pues dependiendo del nivel, se van a formar las neurómeras, las rombómeras en rombencéfalo y las prosómeras en prosencéfalo. Aquí tenemos a nuestro organizador ísmico, que les dije que se encontraba entre mesencéfalo y rombencéfalo. ¿Okay? Bueno, del lado del mesencéfalo se va a expresar WNT, del lado del romencéfalo se expresa FGF8 y a los lados se expresan PAX2, PAX5 y los genes en Grayle 1 y 2. Y si ven aquí tenemos a OTX2, que dijimos que era más que nada para el prosencéfalo, mesencéfalo, y GBX2, que era más que nada para nuestro rombencéfalo. Bueno, como nuestro sistema nervioso pues va a empezar ahora sí pues a diferenciar bien sus células. Entonces para eso nuestro tubo neural se va a disponer en un tipo de epitelio que ustedes ya vieron epitelios mixto, que en sí va a ser un pseudoestratificado. Este epitelio pseudoestratificado pues en sí van a ser nuestro neuroepitelio, que va a estar en constante mitosis para formar a nuestras diferentes células. Entonces, de aquí vamos a tener, esta es su imagen de Carson, una membrana, anterior, una membrana limitante externa, una interna, ¿sí o no? Para que lo ubiquen bien. Esta sería nuestra externa y esta sería nuestra interna. Entonces, en este sentido, la mitosis, si está en lo que sería su subfase de síntesis, estaría más cercano a lo que es la membrana limitante externa. Cuando están en proceso de mitosis, están en lo que es la membrana limitante interna, la que va hacia la luz. Y aquí es importante cómo se esté dando el proceso de la metafase, cómo esté alineada pues ahora sí que su ecuador. Si está en sí, como en este caso, que está paralelo, ¿sí lo ven? Que es paralelo a la membrana limitante interna, lo que va, si es primero perpendicular, si es perpendicular, van a seguir siendo células que van a estar en constante mitosis. Pero si son ahora sí paralelas, una se va a ir como para arriba y otra como para abajo, para que lo tengan como así, como una idea así. Una de esas va a seguir haciendo este proceso de mitosis y la otra va a empezar a tener un receptor de Notch. Este lo que va a hacer es ya poner a esta célula más diferenciada hacia un neuroblasto postmitótico, que es lo que nos va a dar a nuestras diferentes células. Que aquí deben de tener en cuenta que, esta es nuestra célula del neuroepitelio que va a formar a nuestra célula madre pluripotencial. De aquí se va a formar una célula progenitora bipotencial. Vean como aquí ya está un poco más comprometida. Y nuestra bipotencial, pues como son dos, va a dar a dos estirpes. Una que es la de la línea neural y otra que es la de la línea progenitora de la línea glial. Aquí es importante para la formación de la neural la expresión de neurogenina 1 y neurogenina 2. Y la célula progenitora neural ya no va a ser más mitosis. Esta es la que acaba la mitosis y se va a formar en sí un neuroblasto bipolar. ¿Qué significa que sea bipolar?
bueno, que va a tener pues en sí dos prolongaciones. Una la va a mandar hacia la membrana limitante externa y otra hacia la interna. La de interna luego se va a contraer y se va a formar una unipolar, que aquí pues falta, ¿ok? Y de esa unipolar, bueno, van a empezar a crecer varias prolongaciones para formar la multipolar hasta tener a nuestra neurona madura. La segunda estirpe va a ser la célula progenitora glial, que va a seguir tres caminos. Esta y esta, por ejemplo, sigue en constante mitosis, no como la otra. Entonces, va a tener las células progenitoras 0,2A, que estas van a tener igual pues seguir los caminos. Una que vaya a formar a los oligodendrocitos y otra hasta a los astrocitos tipo 2. Luego va a haber otra ruta, que es la que va a formar a los astrocitos tipo 1. Y luego la célula progenitora glial radial, esta es la que va a ayudar más que nada a migrar a desplazarse a nuestras neuronas. Cuando nuestras neuronas, bueno, ya llegaron a su lugar definitivo, pues estas durante ese proceso que migran, las están inhibiendo, entonces ya no están en mitosis. Cuando ya llegan a su lugar definitivo, estas células pueden volver a hacer mitosis y pueden irse hacia un astrocito tipo 1, hacia una célula glial específica o a células ependimales. ¿Sí? ¿Sí quedó claro eso? Okay. Y aquí tenemos, bueno, esta es una imagen muy general de lo que ahorita les acabo de decir. En sí es cómo aquí vamos a tener nuestro epitelio, cómo se va a ir desplazando para formar va a ser a nuestro neuroblasto, que va a dar a nuestra neurona, y las células gliales, que pues van a dar a nuestros diferentes estilos. Nuestro tubo neural, pues para estudiarlo vamos a ver diferentes zonas. Una que es la interna, también conocida como ventricular, y antes, bueno, la literatura más antigua como ependimaria, que en sí va a formar nuestro epéndimo, que va a cubrir a nuestras cavidades, a nuestros ventrículos que ya vimos ahorita, y a nuestro conducto central en la médula espinal. Otra va a ser la intermedia o la del manto, que esta más que nada va a formar nuestra sustancia gris, que es, bueno, luego se va a diferenciar en placas, que ya veremos que son las alares, las basales, la del techo y la del suelo o la del piso, y que va a contener principalmente a los cuerpos celulares y algunas pocas fibras. Y bueno, vamos a tener a la externa, a la marginal, o también llamada fibrosa, que en sí forma la sustancia blanca. Y aquí tenemos una imagen, aquí podemos ver que la más interna es la ventricular o ependimaria. En esta, la que seguiría sería la del manto, que dan nuestras diferentes placas. Y luego tendríamos la marginal, que es nuestra sustancia blanca. Y aquí vamos a ver cómo la del manto en sí va a dar a nuestras placas alares, a las basales, a la placa del suelo y a la placa del techo. Bueno, y esto, por ejemplo, aquí si ven, se seguían por los colores, vamos a ver que nuestras placas alares van a dar lo que serían las astas dorsales, que son sensitivas, y lo que serían nuestras placas basales, las astas ventrales, que son motoras. Y aquí les pongo una tabla para que se acuerden de los derivados. Las placas alares dan astas o cuernos posteriores, la mitad dorsal de las astas laterales, y las placas basales van a dar a los anteriores y la mitad ventral de las astas laterales. La placa del techo a la comisura posterior, la placa del piso a la comisura anterior, la capa marginal a la sustancia blanca y la capa ependimaria al canal central o al conducto del epéndimo. Esta es una imagen de su Carson que muestra cómo la importancia de la notocorda para la formación de lo que sería la placa del suelo. Entonces, aquí por ejemplo, donde haya la notocorda, se va a formar placa del suelo. ¿Sí pueden verlo? Si en esta parte no hay notocorda, entonces por ejemplo no se da nuestra placa del suelo y pueden salir fibras, como salen usos ectópicos, pues fibras de nuestro tubo neural. En este caso, pues se quitó un pedacito y pues si se dan cuenta, pues no se va a desarrollar en sí completamente en nuestro tubo, lo que pasó acá. Y bueno, aquí igual importante, la notocorda es nuestra parte ventral. En la parte ventral se expresa lo que es sonic headcord, que es importante para inducir a lo que dijimos que es nuestra placa del suelo. El ectodermo lo que va a ayudar a través es para la placa del techo
a través de las BMP y WNT. Y estas a la vez van a hacer que en placas alares esté la PAX 3 y PAX 7 y en las motoneuronas PAX 6. Bueno, deben de recordar que la médula espinal, al principio, cuando se está desarrollando nuestro embrión, pues más que nada, los raíces espinales salen al nivel de donde están las vértebras, nuestras vértebras. Y bueno, aquí por ejemplo vamos a ver que está saliendo a nivel de C1, pero a nivel de cómo va creciendo, hay un crecimiento más rápido de nuestras columnas que de nuestro tubo neural. Entonces va a ir como jalando a nuestras fibras y por eso ustedes van viendo cómo se va formando la cola de caballo, como ustedes la llaman en anatomía. Y entonces vamos a ver que la médula espinal en un recién nacido termina en L3, en cambio en un adulto termina a nivel de L1, L2. Y bueno, en nuestro romencéfalo dijimos que iban a estar los rombómeros, que en sí estos se forman por la expresión de los genes Hox. En esto el ácido retinoico va a expresar la expresión ahora sí que de los genes Hox, y un exceso de ácido retinoico se desplaza a la expresión de los genes Hox, o sea, no va a haber. Y la deficiencia de ácido retinoico va a hacer que el romencéfalo es pequeño y van a faltar, por lo tanto, las rombómeras caudales. En su caso, es aquí donde ustedes pueden ver, por ejemplo, en el istmo, aquí vemos que está en Grayle, que es parte de donde se está expresando. Y bueno, van a ver cómo están aquí la formación de los genes Hox. Entre más inferiores donde están contribuyendo. Ahora, para entender bien cómo se está disponiendo esto, tomamos en cuenta ahorita lo que tomamos del tubo neural, de las placas alares y basales, para entender bien esto, ¿no? La disposición de las columnas, de cómo se van a estar en los diferentes vesículas encefálicas que ya vimos. Como regla, tengan que la disposición de las columnas eferentes, estas, son a nivel del mielencéfalo y metencéfalo, siempre van a ser en un espejo. O sea, a nivel del romencéfalo van a hacerlo ustedes como un espejo. Aquí tenemos aferente somático especial, aferente somático general, aferente visceral especial, aferente visceral general. Entonces, si hacen un espejo, va a ser eferente general, eferente especial, eferente general. Y el eferente somático especial no existe, ¿ok? Entonces, como mnemotecnia, para quedarse como ese no existe. Y bueno, aquí van a estar, esta es una parte de su caso de lo que en sí nos va a dar origen, que ahorita vamos a desglosarlo de otra manera. Entonces, a nivel del mielencéfalo, deben de recordar que aquí están, esta es la disposición que van a empezar a tomar. Aquí van a estar nuestras placas alares, vean cómo se están moviendo. Acá también tenemos parte de nuestras placas alares, placas basales, nuestro surco limitante, acá estaría nuestra placa del techo. Y acuérdense que en el nivel del mielencéfalo ya tenemos a la porción inferior de nuestro cuarto ventrículo. Y vemos aquí, igualmente, cómo esto se está disponiendo, y vemos aquí que son aferente somático, eferente visceral especial, aferente visceral general, y bueno, aquí hacemos lo mismo en espejo, como les dije. Y entonces vamos a tener que de cada uno de estos va a dar origen a diferentes núcleos, que ustedes ya los están viendo en anatomía. Que bueno, ustedes conocen que de eferente visceral general va a dar a lo que sería nuestro núcleo salival inferior y a nuestro núcleo dorsal del vago. El eferente visceral especial a nuestro núcleo ambiguo y el somático general a nuestro núcleo motor del hipogloso. A otro nivel, ahora de los, estos fueron los eferentes. Ahora van los aferentes. El somático especial pues da los 4 núcleos vestibulares y 2 cocleares. El somático general al núcleo sensitivo del trigémino. El visceral especial va a dar a lo que sería, tanto viscerante especial como viscerante general a nuestro núcleo de las solitarias. Y en forma de resumen, pues aquí tenemos que entonces de placas alares se formaron los núcleos aferentes de los nervios craneales 5, 8, 9 y 10, en los núcleos grácil y cuneiforme, los núcleos de las olivas, la mitad posterior de la médula oblongada.
De las placas basales, los núcleos eferentes de los nervios craneales 9, 10, 11 y 12, la mitad anterior de la médula oblongada. De la placa del pecho, pues lo que tenemos nuestro tela y plexos coroideos de la parte inferior del cuarto ventrículo, que si los ven son estos. ¿Sí? De la plaza del piso vamos a tener un rafé, que en sí son fibras comisurales. De la capa marginal las pirámides, y de la capa ependimaria, pues el epitelio de la parte inferior de nuestro cuarto ventrículo. Ahora, a nivel del metencéfalo va a ocurrir exactamente lo mismo. Vamos a verlo en forma del espejo. Aferente somático, aferente visceral especial y aferente visceral general. Y aquí vamos a tenerlo igual, en espejo. Y de aquí vamos a tener que de eferente visceral general vamos a tener a nuestro núcleo salival superior, del visceral especial, vamos a tener a nuestro núcleo motor del trigémino y al motor del facial, y bueno, del somático general al núcleo motor del abductor. Y de los aferentes, del aferente somático especial a los 4 núcleos vestibulares y 2 cocleares, del somático general va a ser al núcleo sensitivo del trigémino, del aferente visceral especial a nuestro núcleo de la solitaria. Igual, puse aquí una tabla, que es más resumida, para que a ustedes se les haga un poco más sencillo estudiarlo. Y entonces, bueno, de placas alares vamos a tener principalmente nuestros núcleos aferentes de los nervios craneales 5, 7 y 8, los labios rómicos que van a dar origen al cerebelo, ahorita vamos a ver su formación, y todos los núcleos cerebelosos. De las placas basales, los núcleos eferentes de los nervios 5, 6 y 7. De las placas del pecho, pues ya dijimos la tela y plexos coroideos en la parte inferior. Los velos medulares anteriores y posteriores. De la placa del piso, el rafé. De la marginal, las fibras del puente. Y de la ependimaria, pues igual, el epéndimo que está cubriendo en sí, ependimocitos que están cubriendo a la parte superior del cuarto ventrículo. Bueno, la formación del cerebelo es entre la quinta y la sexta semana, pues se van a desarrollar principalmente los que son nuestros labios rómicos que están aquí, ¿ok? Que son porciones dorsolaterales de las placas alares del rombómero 1 al 8. Esto es lo que va, bueno, aquí TMP va a inducir pues, principalmente su formación, y bueno, solo el rombómero 1 va a formar lo que sería al cerebelo. Los labios de los rombómeros 2 al 8 pues van a formar principalmente lo que serían los núcleos de las olivas y del puente. Bueno, estos labios rómbicos lo que van a hacer es expandirse, ya que se están expandiendo y creciendo, van a crecer hacia la línea media y se van a comprimir para formar en sí una placa cerebelosa. Es a la 12 semana, bueno, el aumento del volumen del cerebelo hace que se proyecte hacia afuera y se van a empezar a reconocer lo que son nuestros hemisferios cerebelosos y el vermis. Y bueno, se va a formar por una cisura transversal, se separa el nódulo del vermis y el flóculo de los hemisferios. Y bueno, el flóculo nodular es la parte en sí más antigua de nuestro cerebelo. Ustedes en anato pues ya vieron las partes del vermis, que supongo que se los enseñaron con una mnemotecnia, algunos como un pitufo del culo lindo, ¿no? ¿No se las enseñaron así? Bueno, si no, pues aquí la tienen. U es de úvula, N de nódulo, bueno, la parte de pi es de pirámide, tu es de tuber, fo de folio, D de declive, Q de culmen, L de lóbulo, bueno, lobulillo central, L de língula, bueno, y el do lo agrega, pero es una forma en que ustedes pueden aprendérselo más fácilmente. Bueno, para la formación de las células ahora que van a dar origen a nuestra corteza cerebelosa, ustedes en esto ya vieron que son 3 capas, que es la molecular, la de células de Purkinje y la granular. Bueno, perdón. Va a haber una primera migración, que es la que va a formar a nuestros neuroblastos, que son formados por nuestros neuroblastos de placas alares, que si la primera migración es para formar a nuestra célula granulosa externa. Luego va a haber otra que va a ser para formar a nuestras células de Purkinje. Y después, estas células de la granulosa externa van a volver a migrar.
se van a ir más hacia adentro para formar a nuestra capa granular interna, ¿sí? Y en la parte de acá se va a empezar a formar nuestra capa molecular, que en sí son las células en cesto, células estrelladas y nuestras células de Purkinje. Igual, bueno, aquí tenemos su imagen del Carson, nuestros labios rómbicos. ¿Cómo va a ser esta migración? Si se dan cuenta, primero migra, se va a formar la granular externa, que aquí la vemos, la granular externa. Luego esta, les digo, va otra vez a irse hacia el centro para formar a la granular interna y estar acá la de Purkinje. Y acá se van a empezar a formar la molecular. ¿Sí? Para que tengan en cuenta esto de que viaja y regresa. Bueno, desde la parte de vista evolutiva, pues vamos a ver que el cerebelo podemos dividirlo como en el arquicerebelo, el paleocerebelo y el neocerebelo, siendo el neo pues el más nuevo. El arquicerebelo, pues en sí lo forman los núcleos del techo o el núcleo fastigiado, el paleocerebelo, el globoso y emboliforme, y el neocerebelo es el dentado. Por ejemplo, aquí está el dentado. Se le dice dentado porque está como en forma de diente. El globoso y emboliforme están aquí. Bueno, este es el emboliforme y aquí están los globosos. Y los que están aquí mediales son los fastigiados, que serían los del arquicerebelo. Si se dan cuenta, son más mediales, los más viejos, y más laterales, los más. Y bueno, van a establecer conexiones. Los del arquicerebelo, pues con los de núcleos vestibulares, vulvares y pontinos. Los del paleocerebelo con la médula espinal y el neocerebelo con la corteza cerebral. La función en sí del arquicerebelo va a ser la del equilibrio, el paleocerebelo va a regular el tono muscular y el neocerebelo la coordinación de los movimientos, que ustedes esto ya lo están viendo, creo, en anatomía, ¿no? Bueno, a nivel del mesencéfalo, aquí ya empieza a cambiar un poco la distribución. Aquí por eso ya no va a aplicar lo del espejo. Entonces deben de tener en cuenta que la placa LA pues va a tener aquí a nuestra capa de núcleos del colículo, nuestra basal, aquí va a dar principalmente a nuestros eferentes somáticos y visceral. Y aquí vamos a empezar a tener ya aquí al acueducto de Silvio, ¿ok? Y entonces vamos a tener, si se ubican otra vez en el aquí, que el eferente visceral va a dar a nuestro núcleo sensitivo del quinto. Y aquí a nuestros eferentes somáticos, pues al motor del cuarto. Aquí ya empieza a haber otra distribución, donde se empiezan a formar que de placas basales se nos forman nuestros núcleos sensitivos. Del quinto, nuestro núcleo de Edinger-Westphal, que es el parasimpático del tercer nervio craneal, y nuestros núcleos anteromedianos, y bueno, nuestro núcleo lateral del tercero. En el mesencéfalo pues también se van a formar de las placas basales, nuestros núcleos laterales del tercero y nuestras fibras eferentes somáticas generales, que son las que van a llegar a principalmente nuestros músculos extraoculares. Aquí tenemos aquí tenemos más que nada identificada la vía, que ya ahorita les comenté, las fibras eferentes viscerales, igual para cómo estaría inervado hacia nuestros músculos extraoculares y más que nada para el músculo ciliar y el esfínter de la pupila. Bueno, en el mesencéfalo pues vamos a tener el núcleo motor del cuarto y las fibras somáticas generales. Y este es un cuadro donde el mesencéfalo, les pongo en sí que de placas alares se forma en el núcleo sensitivo del quinto, los colículos superior o anterior, que son los visuales, los inferiores o posteriores, que se encargan principalmente de la audición, que participan, la mayor parte del tectum, el núcleo rojo y la sustancia negra o locus niger. De las placas basales van a estar los núcleos eferentes de los nervios craneales 3 y 4, el tegmentum de los pedúnculos cerebrales. De la placa del techo vamos a tener la menor parte del tectum y fibras comisurales. De la placa del piso vamos a tener fibras comisurales. De la marginal, pie o base de pedúnculos cerebrales, y de la epidimaria, pues lo que sería el epitelio, pues más que nada del acueducto cerebral o de Silvio. Ahora
Como vesículas secundarias del prosencéfalo tenemos al diencéfalo. Que bueno, este es un corte más que nada lateral, una visión lateral. Y aquí podemos ver diferentes estructuras que ahorita vamos viéndolas. Bueno, aquí vemos en sí, del diencéfalo se forma nuestro... Bueno, en la primera tabla que recuerdan que les enseñé, venían los derivados, que ese es el epitálamo, el tálamo, el surco hipotalámico, el hipotálamo, hipófisis, el quiasma óptico, el infundíbulo, que son principalmente sus principales derivados en esta imagen. Igual, aquí tenemos otra vista. Bueno, para el desarrollo de la hipófisis deben de recordar que se deriva de dos orígenes. Acuérdense que hay una neurohipófisis y una adenohipófisis. Como su nombre lo dice, la neurohipófisis pues viene de la base del encéfalo, ¿sí? Y la parte de la adenohipófisis viene en sí de lo que sería nuestro estomoideo, que es la parte que en sí está ahí aquí como nuestra boca, y es la que va a formar en sí la parte de la adenohipófisis a través de lo que es la bolsa de Rath. Entonces, de aquí del diencéfalo vamos a tener, lo único que aquí deben de tener presente es que a nivel del diencéfalo, las placas basales ya no forman nada porque ya no se encuentran, y tampoco las placas del piso. Aquí ya no están, entonces ya no van a dar derivados. Las placas alares sí nos van a dar, pues ya igual está lo que hemos comentado. De las placas del techo se van a formar siempre la tela o plexos coroideos y nuestra epífisis. De la capa marginal, las comisuras interavenulares y posteriores, y pues igual de nuestra capa ependimal, igual pues nuestro epéndimo que está recubriendo la cavidad. En la parte del encéfalo, pues es lo que va a originar una parte son nuestros hemisferios cerebrales, y bueno, una porción media que sí va a ser la lámina terminal. Esto va a empezar el desarrollo a la quinta semana como unas evaginaciones, ¿sí se dan cuenta? Pues bueno, aquí van creciendo y luego se van a ir desplazando para ir formando las diferentes partes de nuestro hemisferio. El crecimiento va a ir principalmente hacia anterior, hacia dorsal y hacia inferior para formar a nuestros diferentes lóbulos que ustedes ya conocieron en anatomía, como frontal, parietal, temporal y occipital. La región que va a estar arriba del cuerpo estriado va a crecer más lento, y bueno, por esa zona situada entre el lóbulo y frontal, esto se va a hundir y va a formar lo que es nuestra ínsula, que esa, si ustedes ya hicieron en disección de cerebro, pues está más que nada oculta, y es lo que va a estar cubierta en el recién nacido. Al final del periodo fetal, esa corteza va a crecer y se van a empezar ustedes a formar a nuestras circunvoluciones o cisuras. En sí, bueno, aquí vamos a tener que la primera en aparecer es la cisura de cilio, que es, o lateral, que es al tercer mes, luego al quinto mes, la segunda al tercer, la cisura central o laterolando, y la cisura parieto-occipital al séptimo mes. Y aquí ustedes van viendo cómo cómo se está dando el desarrollo de nuestros hemisferios cerebrales para llegar en sí a lo que ustedes conocen en el adulto. Aquí nosotros vemos a nuestra ínsula, ¿sí la han visto en Bueno, la sexta semana se desarrolla en el piso de los hemisferios lo que sería ahora el cuerpo estriado, que en sí se va a expandir hacia atrás y se va a dividir en una cápsula interna, en el núcleo caudado y en el núcleo lenticular, y en la pared de los hemisferios del canal de encéfalo se van a formar nuestros plexos coroideos. Ahora va a haber unas comisuras interhemisféricas. Estas que van a hacer, van a comunicar principal a nuestros hemisferios, pues para mandar las señales. Lo que va a hacer es, primero va a surgir la primera comisura, que es la anterior, luego la segunda, que es la hipocampal o la del fornix, y luego la tercera comisura, que es la del cuerpo calloso. Luego otras atraviesan la lámina terminal y se van a localizar por delante de la epífisis. Acuérdense que acá estaban los epífisis. Entonces, bueno, y esa va a ser la anular, y por detrás aquí me aparece, pero estaría por acá, la que sería la de la comisura posterior. Deben de recordar que a este nivel del diencéfalo también está el quiasma óptico rostral, que bueno, ese aparece en la pared rostral del diencéfalo y va a contener en sí a las axones de las mitades nasales de las retinas. Ustedes ya vieron en IBC
pues, la vía de nuestra retina. Bueno, ¿cómo es el viaje de los axones? Bueno, en la parte de la histogénesis, la sustancia gris, pues más que nada aquí ya cambia su distribución a como era en la médula espinal. Eso lo deben de tener muy en claro. ¿Okay? La sustancia gris en esta ahora va a estar en la periferia, ya no va a ser central, y la blanca va a estar ahora en el centro. La migración de nuestros neuroblastos postmitóticos que habíamos comentado, pues va a atravesar esta glía radial. Bueno, la va a atravesar o puede ser por traslación del soma para pues sí formar las diferentes capas de nuestra corteza cerebral que ustedes ya han estado viendo en esto, que sí es la intermedia, que las vemos que son la marginal, aquí la parte cortical, la intermedia, la subventricular y la ventricular. Y bueno, aquí igualmente tenemos cómo se fue dando la evolución en nuestra corteza, que es el arquipáleo, que sí es nuestra parte olfatoria y del sistema límbico, el paleopáleo, que es la parte olfatoria, el neopáleo, que son en sí nuestras áreas de Brodmann, y la capa marginal, que en sí forma las fibras comisurales de asociación y de proyección. Bueno, tenemos aquí, las de nuestro cuerpo estriado, cómo es su desarrollo filogenético, que va igual a ser arqui, paleo y neo. Siempre son arqui, paleo, neo, entonces para que así nunca se les olvide. Del arqui van a estar principalmente el amigdalino y el claustro, y en sí esto va a tener la función de la parte del sistema límbico, olfatorio y la conducta sexual. Del paleocerebelo va a ser nuestro globo pálido, que en sí va a ser nada más la parte medial del núcleo reticular, que en sí se encarga de los movimientos instintivos, y el neoestriado, que es nuestro caudado, y el cutáneo, que en sí estos tienen que ver con el sistema activador reticular ascendente, que es el que se encarga del sueño-vigilia, que con la corteza cerebral pues va a formar nuestros circuitos reguladores del movimiento. Y aquí de forma general, igual, placa del techo, placa de basales y placas de piso no dan ningún derivado. Las placas del techo dan a la tela y plexos coroideos, las placas alares a la corteza de los hemisferios cerebrales y a nuestro cuerpo estriado. A nuestra capa marginal va a dar las fibras de proyección, asociación y comisurales, y la epidemaria pues a nuestras células, a nuestros epidemocitos que están recubriendo a nuestros ventrículos laterales. Y aquí ustedes, ya lo dominan perfectamente, cómo es la anatomía en sí de nuestro sistema nervioso central. Entonces, quiero que recuerden cuáles son aferentes somáticos generales, y se los pongo, a lo mejor al principio estaban muy regados, pero pues aquí se los trato de poner de forma más sintetizada. Que aferentes somáticos, acuérdense que eso pueden ser generales o especiales. De los generales tenemos al quinto, séptimo, noveno y deseado. De los especiales al segundo y el octavo. Y viscerales, generales, vamos a tener al noveno y al décimo. Aquí va a ser, y de los especiales al primero, al séptimo, al noveno y al décimo. Aquí como técnicas se pueden quedar con que, por ejemplo, pues el ave es un pollo, ¿no? Entonces, se pueden quedar con lo de huele a pollo y sabe a pollo. ¿Cuáles son los nervios que se dedican en sí a lo que es... si sabe, pues va a ser el principal el gusto. ¿Y ustedes qué nervios están asociados? Si se acuerdan la lengua, ¿por qué nervios están acuerdo? Por el 7 y por el 9. Exacto, 7, 9, 10, ¿no? Y en cambio, y si huele, pues sería el primero, ¿no? Sería una manera más fácil que se los pueden acordar. Y bueno, eferentes somáticos, igual. Recuerden que ese no existe, y que eferentes somáticos generales pues serían el tercero, el cuarto, el sexto, el onceavo y el doceavo. De los viscerales pues va a ser generales, va a ser el tercero, el cuarto, el noveno y el décimo. Y de los viscerales especiales, los que van a inervar principalmente a nuestros arcos faríneos. Y pues aquí más que nada la función de cada uno. Recuerden que el quinto, en aferentes somáticos generales se va a encargar de la sensibilidad de la cara a través de 3 ramas que ya vieron ustedes en anato, que es la oftálmica, la maxilar y la mandibular.
el séptimo por la sensibilidad de la pared lateral de la membrana timpánica, el noveno por la sensibilidad de la región retroauricular y el décimo por la sensibilidad del fondo del conducto auditivo externo. De los somáticos especiales, el segundo, pues ya saben que ustedes es visual, y el octavo, el vestíbulo ocular. De aferentes viscerales generales, pues es el décimo, que pues, como es el vago en sí, que este se encarga de la sensibilidad desde la tiroides hasta la mitad derecha del colon transverso. Los aferentes viscerales especiales, que si el primero pues es el olfato, el séptimo, que es los 2/3 anteriores de la lengua, como ya dijimos. Acuérdense de ave, o el apoyo, sabe pocho, ¿no? Entonces, 1/3 posterior de la lengua y bueno, la epiglotis o el istmo de las fauces. ¿Sí o no? De los aferentes somáticos generales vamos a tener al tercero, cuarto, sexto, al 11º y 12º, que bueno, cada uno pues igual. El tercero, pues ya saben ustedes, que inerva el elevador del párpado superior a los rectos medial superior e inferior y al oblicuo inferior. El cuarto al oblicuo superior, el sexto al recto lateral, al 11º al músculo esternocleidomastoideo y al trapecio, y el 12º a los músculos linguales. De los eferentes viscerales generales, pues recordar nada más el tercero, séptimo, noveno y décimo, igual a quienes están inervando, que en sí el tercero al músculo del esfínter de la pupila, que acuérdense que este va a producir miosis, que al músculo ciliar. El séptimo a la secreción de las glándulas lacrimales, glándulas de la mucosa de cavidades nasales y salivales como la submandibular y sublingual. El noveno a la glándula parótida y el décimo la secreción de órganos desde la tiroides hasta la mitad derecha del colon transverso. Deferentes viscerales especiales, dijimos a los que dan a los arcos faringios. El próximo bloque ya se van a ver derivados de arcos faringios, pero tengan presente que los derivados de arcos faringios van a estar inervados por todos estos nervios y por lo tanto ustedes ya van a poder entenderlo más por qué están así en anatomía. Entonces los que sean derivados del primer arco van a estar inervados por el quinto, los del segundo por el séptimo, los del tercero por el noveno, los del cuarto por el décimo en la rama laringia superior y el sexto pues igual por el décimo pero en la laringia recurrente. Y bueno, esta es una tabla que les resume en sí en su Carson todo lo que ya hemos comentado. Bueno, en sí eso es como nuestro desarrollo del sistema nervioso central. Sé que es mucho, pero pues hay que tratar. O sea, los traté de hacer un poco más conciso con tablas para que lo pudieran entender un poco mejor. Entonces vamos a tener que de patologías importantes vamos a ver variaciones de la espina bífida, que uno va a ser nuestra espina bífida oculta, que ya la comentamos, que va a ser por alteración, por ejemplo, durante el cierre de nuestro tubo neural en el quinto punto, en donde puede estar, bueno, si está oculta, pues va a estar principalmente por piel y por hipertricosis, ¿okay? En el caso del meningocele, si nos hablan de meningocele, recuerden que cele es una cavidad, ¿ok? Pero aquí vamos a verlo como meningo, son en sí nuestras meninges, lo que protruye van a ser meninges. Si es mielo meningocele, lo que involucra es tanto meninges como a la médula, ¿ok? La raquisquisis es principalmente porque no se logró hacer lo que nuestro tubo neural, no se logró formar en sí nuestro tubo, principalmente. Para variaciones del cráneo bífido, bueno, vamos a tener cráneo bífido con meningocele, que igualmente va a ser por protrusión con meninges y pues con el espacio subaracnoideo aquí. Principalmente, mielomeningocele, ya vemos que salen las meninges y tejido cerebral. Y del meningo hidroencefalocele, pues igual es meninges, el encéfalo y, vean aquí, parte del ventre. Otras alteraciones van a ser la anencefalia, que en sí este es por falla en el neuroporo anterior o, como ya vimos, en el segundo punto de cierre, y la microcefalia, que principalmente aquí, pues, si se dan cuenta, el tamaño igualmente va a ser menor. Otra malformación es la malformación de Arnold-Chiari. Esta principalmente es por una protrusión en sí de nuestro cerebelo
por un defecto del occipital. Si se dan cuenta, está como saliendo, ¿sí o no? Hacia la parte de la médula. Y bueno, esto en clínica pues va a tener ciertas manifestaciones que ya las verán después. La otra es la hidrocefalia. La hidrocefalia es en sí la acumulación, pues más que nada, de líquido cerebroespinal, que se va a empezar aquí a acumular. Y hay dos tipos, que es la comunicante o no obstructiva, y la comunicante o no obstructiva y la no comunicante u obstructiva. De la comunicante, pues va a ser una comunicación libre, principalmente entre los ventrículos y el espacio subaracnoideo. Y bueno, aquí es donde se encuentra el bloqueo del líquido cerebroespinal con más frecuencia. Y la otra, va a ser la no comunicante, que sí va a ser un defecto de comunicación entre los ventrículos y el espacio subaracnoideo. En esto se puede haber una estenosis del acueducto de Silvio o el síndrome de Dandy-Walker, que en sí es por que se están cerrando los agujeros de Luschke-Magen. ¿Se acuerdan de eso? Que los mencionamos. Otro va a ser la hidranencefalia, que en sí más que nada es la presencia de una cavidad quística con líquido cerebroespinal que va a sustituir a nuestros hemisferios cerebrales. Si se dan cuenta, aquí no se ven nuestros hemisferios, como ustedes están acostumbrados a verlos en anatomía, ¿no? Todo esto sería líquido cerebroespinal. Y en sí, la causa más frecuente es por una oclusión de las arterias carótidas internas, aunque también puede haber diferentes causas, y entre otras las virales. Otra va a ser la holoprosencefalia. ¿A qué nos referimos con holoprosencefalia? Que el prosencéfalo no puede realizar bien su división a lo largo de la línea media, de manera que el telencéfalo solo tiene un único ventrículo. Si se dan cuenta, no se pudo aquí separar bien. Y hay diferentes tipos. Este es el normal, aquí sí separa. Aquí, si se dan cuenta, ya no se van separando. Y hay diferentes tipos: el lobar, semilobar y el alobar. Y bueno, esa es la manifestación más grave que puede haber en una fetopatía alcohólica. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Pues creo que las hago un poco rápido, pero pues si tienen dudas, pues de una vez es el momento. Sé que es mucho, pero pues... Hola, de los romómeros, mi maestra dijo que eran 7, entonces no sé si 8 es porque ese es en el ratón y ese es en el calzón, o si realmente son 8. Bueno, Carson nos dice que son 8. Entonces, nosotros hay que quedarnos con... Sé que, por ejemplo, nuestros doctores pueden decirnos unas cosas. También yo lo que diga, pues, puede que unas cosas puedan que sean o no. Pero recuerden que ustedes deben de basarse en lo que es su bibliografía básica. ¿Ok? Yo me basé en lo que es su libro. Entonces, la verdad es, yo con esto espero haberles sintetizado mucho de lo que a veces en el Carson es algo complejo. Y que pues esto haya sido tratado de ser más sistemático, pero en sí son 8. Es que creo que dice que 8 son en ratones. Ajá. Y 7 en humanos, ¿no? Es al revés, según yo. Sí, Según yo. Pero la verdad no me acuerdo muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguien? ¿No tienen más dudas? Porque seguramente en su examen departamental de sábado van a tener muchas dudas. Aparte de su primer examen al que se enfrentan. ¿Seguro?
chicos, vamos a continuar con el caso de mielomeningocele y posteriormente les vamos a dar un receso en lo que llega el otro ponente. Chicos, recuerden que el caso de mielomeningocele viene para este bloque. O sea, tienen que saber de las patologías, pero lo que pueden preguntar mucho es de mielomeningocele también, ¿sale? Para que sepan bien todo y pues pregunten ahorita todas las dudas que tengan sobre eso. Bueno, vamos a ver rápido el caso de mielomeningocele. Espero que muchos lo hayan visto. Si no, pues igual va a ser un repaso para varios. Bueno, como antecedentes, bueno, vamos a tener que es una mujer de 11 meses, que es producto de una primera ingesta, padres jóvenes y no consanguíneos. ¿Ok? Esto, bueno, va a tener importancia que nosotros empecemos a distinguir. Ustedes ya ahorita están llevando una materia que es introducción básico-clínica, les enseñaron ya historia clínica, o bueno, ya deberían de estarles enseñando eso, en la cual, bueno, importa mucho conocer varios aspectos. Uno, el sexo, porque dependiendo del sexo, pues es la presencia de diferentes tipos de enfermedades. Hay unas que van a estar más en hombres y otras más en mujeres. La edad también es importante, ya que bueno, ustedes van a ver en salud mental un tema que es el ciclo vital. Entonces ustedes van a ir viendo las etapas que se tienen que ir cumpliendo. Entonces, por ejemplo, a los 11 meses nosotros ya vamos a estar hablando de cierto tipo de desarrollo. También si es producto de primera gesta, porque si es de segunda, pues a veces podemos ahí, si llega a haber complicaciones, pues irnos guiando. También que sean padres jóvenes es de vital importancia, porque acuérdense que entre más años puedan tener los padres, pues pueden aparecer algunas otras patologías. ¿Se acuerdan, no sé, en primer bloque, qué patología está relacionada con madre mayor de 35 años? Síndrome de Down. Entonces, esto es importante cuando ustedes igualmente hagan una historia clínica. Igual no son consanguíneos. Recuerden que cuando los padres pues, son consanguíneos, son primos, hermanos, todo esto, pues hay mayor probabilidad de que haya pues, alteraciones al nacimiento. Ahora, nos dicen que es un embarazo normoevolutivo, o sea, no hubo ningún problema durante el desarrollo. En el ultrasonograma o ultrasonido se ven normales a las 12, 20 y 24 semanas de gestación. A las 38 pueden ya haber un defecto de continuidad de la piel y en la columna a nivel lumbar. De aquí lo que les podría llamar la atención es que si se dan cuenta, cuando nosotros empezamos a ver aquí, cuando se empieza a dar en sí, dijimos, la formación de nuestro tubo neural, nuestro cierre. Empieza exactamente en esos días y recuerden que termina ¿a qué día? Aproximadamente 27, ¿no? Con el neuroporo posterior. Entonces, aquí si se dan cuenta, ¿eso qué semana es más o menos? La 27 es la cuarta, ¿no? Entre la cuarta y quinta estaríamos viendo este defecto, pero si se dan cuenta aquí, fue hasta la 38 semana de gestación. Antes no lo detectaron. ¿Eso por qué podría ser? Ustedes cuando veamos en cuarto bloque, vamos a empezar a medir más que nada los tamaños. Entonces aquí más que nada
porque los tamaños pueden ser muy pequeños y no se pueden ver los defectos, y entre más grandes pues se pueden llegar a apreciar mucho. Este es el ultrasonido. Ustedes aquí ven los cuerpos vertebrales, ¿sí ven? La médula espinal. Esto sería nuestra apófisis espinosas o procesos espinosos. Y si se dan cuenta, aquí tenemos igual, y luego aquí si se dan cuenta se ve como interrumpida. Y aquí vemos pie, y aquí se va a ver como un abombamiento, no sé si lo ven. Entonces ahí está lo que sería nuestra protrusión de nuestra médula. Bueno, nos dicen que es a través de cesárea, las 40 semanas de gestación, y el peso a nacer es de 400-500 gramos. Aquí, porque esto es importante en una historia clínica, porque pues, es importante saber si fue parto o cesárea, ¿ok? Ya que pueden, dependiendo de que si hay complicaciones, pues a veces se decide a través de cesárea, ¿no? Igual las semanas de gestación, pues, no sé, algunos lo ven en primer bloque, pero bueno, se ve igual en el último, lo vemos en el último bloque, de los pesos, bueno, del producto, si es pretérmino, a término, algunos no sé si lo hayan visto. Y bueno, en este caso, a las 40 semanas de gestación, pues es donde debe sí, nacer, entre las 38 y las 40 semanas. El peso al nacer aquí es de 3.500 gramos. Aquí en sí podríamos, bueno, lo normal es que sea menor a 3.000 gramos, o menos a 3 kilos. Entonces aquí podríamos probablemente decir que es un producto macrosómico, ¿ok? Igual cuando son macrosómicos, en cuarto bloque vamos a ver algunos factores que van a alterar esto. En el padecimiento actual, pues en sí es un paciente que inicia las 38 semanas de gestación, al que se le detecta el mielomeningocele lumbar, pues que se corrobora al nacer. Se le realiza una plastía a los 4 días. Entonces aquí vemos a nuestro paciente con el mielomeningocele a nivel lumbar, ¿ok? Entonces, les pueden poner imágenes en su departamento, entonces deben de tener ustedes en cuenta bien cómo se ven las patologías, ¿ok? Y bueno, aquí tenemos cómo están haciendo más que nada pues, el proceso quirúrgico. Pues, más que nada sería tratar de meter la médula y al final pues, bueno, pues le quitan los dolores, ¿no? Bueno, como al mes y medio se detecta un aumento del perímetro cefálico y se diagnostica pues hidrocefalia. Igualmente ahorita ya la vimos, que hidrocefalia era en sí la acumulación del líquido cerebroespinal. Y bueno, se le decide colocar una válvula de derivación ventrículo-peritoneal a los 6 meses y se nota un retraso psicomotor. ¿Alguien sabe qué es una derivación ventrículo-peritoneal? Bueno, lo que va a hacer es que como hay mucho líquido, está aumentada nuestra presión. Lo que se va a hacer es poner un catéter que libere quite ese líquido que hay en exceso y lo va a llevar hacia lo que es nuestro peritoneo. ¿Saben cuáles son los peritoneos? ¿Sí? Bueno, entonces esos peritoneos lo que van a hacer es reabsorber ese líquido para poderlo desechar. Y aquí tenemos una imagen. Como por ejemplo están nuestros ventrículos, se pone el catéter y vean cómo llega en sí hasta lo que sería la región abdominal donde está el peritoneo para poderse reabsorber. A la exploración física, pues se va a ver. Acuérdense que durante su historia clínica ustedes hacen un interrogatorio y después de eso sigue la exploración física. En la exploración física se ve que hay macrocefalia, esto es debido igualmente a la hidrocefalia que tiene, frente prominente, con fontanelas amplias y con aumento de la tensión, ojos en zona naciente, cuello, tórax, abdomen y genitales. No muestra ninguna alteración. Aquí tenemos una imagen de en sí en este caso sería, como en nuestro caso nos lo dice, sería una mujer de 11 meses, en el cual si se dan cuenta aquí hay macrocefalia, aquí se ve la frente prominente que nos describían en la exploración física. El esfínter anal tiene tono disminuido, las extremidades torácicas pues no tienen sin alteraciones y las pélvicas pues se ve el pie equinovarón bilateral. ¿Saben cuál es el pie equinovarón?
Exacto, cuando se está así, hacia adentro. ¿Ok? Bueno, como estudios paraclínicos nos dan que en el estudio de imagen con la radiografía de columna, tanto bueno, esto es AP, anteroposterior y lateral, se ve pues esta disrafia. La disrafia en sí es esta discontinuidad que hubo durante el cierre que abarca de T12 a L4. Y aquí nos enseñan la radiografía anteroposterior, donde se ve aquí que hubo la disrafia. ¿Ok? Luego, bueno, para esto es importante tener en cuenta también a los dermatomas. Estos ya los vieron en anatomía, ¿no? Que bueno, ustedes ya saben que son los segmentos de la piel que están inervados en sí por un nervio sensitivo. Y esto es para determinar, dependiendo de diferentes estímulos, qué nivel es el que está afectado. Entonces, pues espero que esos los tengan muy presentes, la verdad. Entonces, una forma como que se lo pueden aprender es bueno, yo por ejemplo, lo que les digo cuando di una clase de anato era C2 es la parte del cuello, ¿no? C3, luego se sigue C4, C5, C6, C7, C8, digo, D1, D2, ya luego se van a ir a las tetillas. En las tetillas es donde van a estar a nivel, por ejemplo, de T5, dependiendo de la bibliografía, van a diferir. Y bueno, después de ahí van a ir siguiendo diferentes niveles hasta llegar en sí a L1, que sería la parte inguinal. Bueno, esto les va a ayudar para el último. Entonces recuerden, es L1, L2, es más hacia acá, L3, L4, ya luego se sigue en posterior con S1, S2, S3 y los otros. Y ya saben dónde están, ¿no? S4 y S5. Y bueno, esto es importante porque en la clínica, cuando ustedes lleven neuro, pues va a ser importante que evalúen todo esto. Bueno, entonces nosotros ya vimos que los defectos del tubo neural pues van a ser las malformaciones más comunes en los recién nacidos. Y estos tienen una incidencia de 1 por cada 1000 o 1 de cada 1500. En México se estima, bueno, su incidencia es de 4 a 1000. ¿Saben qué es incidencia? Es el número de casos nuevos, ¿ok? Eso lo ven en salud pública. Y vean aquí aquí nos muestran como estadísticas de cómo están. Si se dan cuenta, pues México ocupa un lugar importante en esto. Bueno, aquí el tipo de herencia, su herencia es multifactorial. La anencefalia, pues como dijimos, aquí la anencefalia es más frecuente en niñas y el mielomeningocele es más común en niños. ¿Se acuerdan que les dije que el sexo era algo importante? Pero si se dan cuenta, nuestra paciente es mujer y tiene mielomeningocele. Esto no excluye que pues, también las mujeres puedan tener, pero la mayor proporción se encuentra en niños, ¿ok? El 10% es de causa teratogénica, que en último bloque pues vamos a ver a todos los teratógenos, menos al 5% de causa cromosómica o genética. Factores de riesgo que van a estar asociados, pues principalmente pues, que sean de origen hispano, raza blanca, pues obviamente personas con nivel socioeconómico bajo, pues a veces por la educación que llegan a tener, no saben cómo prevenir pues algunos defectos de estos defectos del tubo neural. También el uso de anticonvulsivantes como la fenitoína y el ácido valproico pueden traer alteraciones. La hipertermia, que dijimos es un factor importante, que no lo olvidan, la obesidad y la deficiencia del ácido fólico. ¿Se acuerdan cuando les dije el ácido fólico? 400 microgramos, ¿ok? 3 meses antes, 3 después. ¿Okay? Eso es importante. Bueno, como origen de esto vamos a tener dos teorías, que una, se debe a la falla del cierre y desarrollo del tubo neural antes de los 28 días. Recordamos que nuestro Carson dice que el cierre del tubo anterior es al día 24 y 2 días después es al día 26 es el del posterior. Pero dependiendo de la bibliografía, pues será hasta 25 según Lachman o otros. ¿Ok?
exoesqueleto. Y bueno, la otra teoría, que las que les comenté, la que les comenté de los 5 puntos, que bueno, esa fue descrita en ratones. ¿Quién me va a decir que está mal? Bueno, dice que el primer punto es el dorso lumbar, 2 el craneal, el 3 el occipital, 4 facial, 5 el sacro. ¿Quién me dice cuál es el error? A ver. Ok. Muy bien. El tercer punto en cerrar, recuerden, es el frontal, el 4 el occipital. Eso lo deben tener en cuenta, ¿ok? Es muy preguntable su examen. Y aquí vamos a tener, por ejemplo, el primer punto, el dorsal, el segundo el craneal, facial, occipital y lumbar. Y aquí, por ejemplo, habíamos tenido, bueno, les había puesto otra imagen, que si está afectado el segundo, pues hay anencefalia. En este, por ejemplo, hay en el que es entre el occipital y el dorsal, bueno, está el meningocele o meningomielocele, que bueno, también puede ser a nivel lumbar. Aquí el encefalocele y bueno, nuestra craneorasquisis, que es igual, es la misma tabla que ya les había puesto anteriormente. Bueno, aquí el ácido fólico, como dijimos, va a ser importante durante la prevención. ¿Por qué? Porque el ácido fólico, bueno, el folato, es lo que nos va a dar el folato. El folato, ustedes cuando vean biología molecular, su último bloque de bioquímica, van a ver que es un cofactor para la síntesis del ADN. Entonces, para que se dé síntesis, pues necesitamos que pase a mitosis, ya vieron ciclo celular. Y entonces, para que puedan proliferar bien nuestras células de nuestro tubo neural, para poder cerrarse, necesitamos pues tener este cofactor. Sin él no se va a dar la síntesis y por lo tanto no se va a dar este proceso mitótico. ¿Sí? Entonces, como prevención primaria se recomienda la ingesta de 400 microgramos de ácido fólico 3 meses antes del embarazo y los 3 primeros meses del mismo, aunque no tenga antecedentes de malformación en la familia. También se recomienda la ingesta de 800 microgramos al día en caso de tener ya un antecedente con un hijo que ya tuvo un defecto de cierre del tubo neural. ¿Okay? Bueno, esto, pues, ¿de participación? Bueno, en este caso, ¿cuándo se presenta en sí la falla del tubo del cierre neural? Pues ya dijimos antes, pues aproximadamente ¿a qué día? 28. Pues aproximadamente entre el día 25 y 6, en los últimos días, ¿no? Que es cuando se está cerrando el neuroporo posterior. Recuerden que el quinto punto está más caudal, ¿sí, no? Y de acuerdo a la teoría de los puntos del cierre, ¿cuál punto estuvo afectado en este caso? El quinto. Bueno, además del ultrasonograma, ¿qué otro método de diagnóstico prenatal pues les permitiría sospechar esta malformación? Como ya dijimos, uno, recuerden, la alfa-fetoproteína elevada, ¿ok? ¿Cuál? Eso lo que iba a afectar. Y bueno, algunas otras, y bueno, y también la hipertermia, tengan en cuenta eso. Y menciona algunos factores o factores relacionados con defecto de tubo neural. La falta de ácido fólico, la hipertermia, como ya dijimos igual, en una tabla que les puse grande, dependiendo la edad también de los padres, algunos medicamentos, igual, pueden estar en esto. ¿Cómo actúa el ácido fólico en la prevención del defecto del tubo neural? Pues como ya se lo expliqué, recuerden que es un cofactor durante la síntesis del folato. ¿Okay? ¿Cómo se explicaría la presencia de los defectos vertebrales en esta entidad? Recuerden que en sí nuestro mielomeningocele está protruyendo, ¿sí o no? Entonces, realmente no se formaron, ya vieron nuestras vértebras en primer bloque. Entonces, recuerden que están nuestros procesos espinosos. Esos realmente aquí no se formaron. ¿Cómo se explicaría la presencia de defectos vertebrales en este caso? Pues es lo mismo, por el defecto del tubo neural en sí no se formó y por lo tanto pues quedó en sí expuesto. ¿Sí se acuerdan? En sí se queda conectado con el epitelio del ectodermo superficial, que recuerden que eso a que nos da origen.
pues a piel, ¿no? ¿Cómo se explicaría que además del mielomeningocele la niña presentara hidrocefalia, pie equinovaro, incontinencia anal y urinaria? Bueno, la presencia de hidrocefalia, pues en sí, acuérdense, está comprimiendo y entonces, por lo tanto, nuestro flujo de líquido cerebroespinal no está yendo de forma adecuada, entonces se está acumulando y por lo tanto pues es lo que va a generar al final de cuentas pues nuestra hidrocefalia. El pie equinovaro, incontinencia anal urinaria, pues porque principalmente, como está a nivel lumbar, recuerden que de ahí salen nervios, ¿no? Pues nuestros nervios tanto lumbares y sacros, que van principalmente a lo que sería a nuestros miembros inferiores y partes hacia la parte igual anal, urinaria. Por lo tanto, por eso es que se dan estos defectos, ¿sí o no? ¿Sí? Y bueno, ¿cuál sería el pronóstico para esta niña? Ustedes lo van a describir como pues bueno para la vida, porque todavía se puede corregir, pero pues para la función pues ya no estaría, pero sería ya malo para la función, ¿ok? Y bueno, sería ese el caso de mielomeningocele. ¿Alguna duda? Agradecemos su participación al profesor Antonio Morales y en este momento vamos a abrir un foro de dudas, todas las dudas que tengan, no nada más de este tema, dudas de todos los temas del segundo bloque que tengan para ayudarles a resolverlas. ¿Dudas de la astulación? ¿No? La astulación, tenganlo